Cedo, consultor en seguridad, pues sabe bien hasta dónde puede llegar y hasta dónde quiere llegar Donald Trump con estas determinaciones. David, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes, a tus órdenes. David, nos decía Armando Guzmán, no es una carta blanca, una carta en blanco, no es un pase automático para que Donald Trump pueda sacar a las Fuerzas Armadas y llevar a cabo invasiones o invasiones suaves, ¿no? Este término que se ha manejado en los últimos meses y combatir fuera de su territorio Estados Unidos a los cárteles de la droga. ¿Qué sí es? ¿De qué debemos preocuparnos? ¿De qué debemos estar atentos en función de este señalamiento y los objetivos de Donald Trump al combatir a las organizaciones internacionales del crimen organizado? En efecto, Primitivo, coincido plenamente con Armando. La declaración de FTO, Organización Terrorista Internacional, por sus siglas en inglés, no implica en directo la utilización de las Fuerzas Armadas para el combate a dichas organizaciones. En América Latina, varias organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el Movimiento Tupac Amaru de Chile, Colombia, de Perú han tenido esta denominación por parte del gobierno de los Estados Unidos y no implicó en ninguno de estos casos que hubiera una intervención directa de los norteamericanos. Son más bien sanciones, la posibilidad de congelar activos financieros, de impedir la entrada de personajes ligados con estas organizaciones. Es también una sanción de corte mediática de mediático que da un estigma a la organización que recibe esta denominación. Se le pueden negar visas, incluso se pueden realizar deportaciones a aquellos personajes que estén ligados a alguna organización. Erróneamente se ha difundido en México la idea de que la declaración de FTO implica necesariamente de Organización Terrorista Internacional, reitero, por sus siglas en inglés, implica la intervención armada. Esto no es así. Para hacer esto tendría que haber una solicitud del Ejecutivo norteamericano que se debata en el Congreso de los Estados Unidos y que se autorice en todo caso. Pero esto no lleva a que los cárteles mexicanos vayan a ser combatidos en directo por organizaciones, por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Habría que apuntar que hay resistencias, por supuesto, Uh -huh. dentro de la propia derecha norteamericana para utilizar al ejército en el combate a los cárteles. Específicamente el propio Pentágono a lo largo de décadas se ha negado a la posibilidad de que sus tropas entren en combate franco con los cárteles mexicanos o de otras nacionalidades, porque temen del poder corruptor del narco, de que su ejército se contamine con los sobornos de las organizaciones del crimen organizado de México o de Colombia. Pero sin duda es un arma mediática de presión que nuevamente permite que Donald Trump enarbole esta bandera y gane puntos frente a su electorado. Es un mensaje que manda Donald Trump hacia el interior de Estados Unidos, un mensaje hacia su electorado, pero también, David, un mensaje que debemos tomar en cuenta. Y mi pregunta se basa en lo siguiente. Has mencionado algunas organizaciones terroristas que han operado en el continente americano a lo largo de los últimos años. En aquella ocasión, a diferencia de esta, no existía, por lo menos algo que tiene mucho que ver con México y con el discurso presente de Donald Trump, que es el tema del fentanilo. Ha sido fundamental el tema del fentanilo, del combate al fentanilo, en esta retórica en contra de México, ¿no? En esta retórica hostil hacia México. Tan es así que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido que retomar el tema para realizar ciertos anuncios y también poner en marcha algunas políticas públicas. Este tema del fentanilo podría provocar un aunado a la declaración de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Podría generar una presión mayúscula en el gobierno de México, podría generar también la intención de que las agencias estadounidenses, no tanto el ejército o las Fuerzas Armadas, puedan operar con mayor amplitud en nuestro país. No, no necesariamente. Desde hace tiempo se ha debatido en los Estados Unidos sobre cuáles son los alcances que pudiera tener la presión de México, de Estados Unidos contra México por el tema del fentanilo. De hecho, ya se han seguido varias directrices. La utilización de la Marina para bloquear los puertos del Pacífico Sur, en donde entran los precursores químicos del fentanilo, la realización de decomisos de fentanilo, la captura de narcotraficantes ligados a el envío de drogas ilícitas, específicamente esta sustancia, hacia los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos llegaron a una conclusión, independientemente de lo que se pueda hacer con México
que seguramente, coincido con tu apreciación, habrá más presión de Washington hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum. Todo el mundo en Estados Unidos tiene claro que para poder frenar los envíos de fentanilo hacia los Estados Unidos, tendría que haber un acuerdo y una negociación con China, que son los principales productores de fentanilo a granel y también de fabricantes de precursores de fentanilo. Entonces, tendría que haber como tal una negociación y un esquema de combate tripartita que incluya también a China, pero China se niega a platicar y negociar el tema del fentanilo con los norteamericanos a condición, siempre y cuando estos no negocien, no quieran platicar el tema de Taiwán. Entonces, la solución ante la imposibilidad de Donald Trump o de cualquier otro presidente norteamericano de Ujú. intercambiar Taiwán a cambio del fentanilo, pues lo que hacen es presionar a México. ¿De qué nivel será la presión? Aquel nivel de presión que le permita a Donald Trump posicionarse en el electorado norteamericano como un presidente combativo y que está enfrentando con todo su poder a los cárteles mexicanos. Es un tema de encuestas. ¿Hasta qué punto Donald Trump va a presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum cuando las mediciones de sus encuestadores le permitan suponer a Donald Trump que el nivel de presión que está ejerciendo tiene contento a su electorado? Me parece que esa va a ser, tal y como ocurrió en el pasado, lo único que puede detener a Donald Trump es que sus objetivos de mercadotecnia electoral, Ujú, ujú. de posicionamiento mediático, satisfagan sus necesidades de posicionamiento ante la opinión pública. La política exterior al servicio de la popularidad o los niveles de aceptación, ¿no?, del presidente de Estados Unidos que podrían afectar a México. David, muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Primitivo. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo para ti también, David Saucedo, consultor en seguridad. Hagamos una pausa, volvemos. Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus